Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Notamos la posterior bendición de Dios ante la evidencia de su pueblo por el arrepentimiento verdadero. Estamos considerando el estudio en el primer libro de Samuel y en la meditación del capítulo 7 vimos varios puntos destacables, como el arrepentimiento del pueblo de Israel, el sacrificio realizado por Samuel y la posterior bendición de Dios ante la evidencia de su pueblo por arrepentimiento verdadero. Así podemos observar que como evidencia de la profundidad de su arrepentimiento, ellos derramaron agua delante de Dios. Este acto de adoración es una expresión del compromiso y servicio de Israel, lo cual significa que su vida fue rendida al Señor para agradarle solo a Él. Significó que su vida no fue para satisfacer su propia sed carnal, sino para satisfacer el corazón de Dios. También nosotros necesitamos aprender esta lección tan importante. Si vivimos para nosotros mismos, nos destruiremos a nosotros mismos. Si vivimos para la gloria de Dios, experimentamos lo mejor de la gracia de Dios ahora y para siempre. Podemos leer algunos textos como en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 y 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Al arrepentirse, Israel se encuentra rodeada por sus enemigos, los filisteos. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 leemos: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Veremos el contraste entre la reacción de los israelitas en este capítulo y su reacción en el capítulo 4 antes de su arrepentimiento. 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 1 Samuel capítulo 4, verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. 1 Samuel capítulo 4, verso 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Vemos que aquí hubo confianza propia, confiaron en el mueble del arca y no en Dios. Y contrastamos con 1 Samuel capítulo 7, versos 7 al 8, donde notamos el contraste entre la reacción de los israelitas en esta ocasión después de su arrepentimiento y cuál había sido su reacción en el capítulo 4 antes de su arrepentimiento. 1 Samuel capítulo 7, verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. En vez de decidir por ellos mismos qué iban a hacer y pretender esperar que Dios tuviera que bendecir sus acciones, piden al profeta escogido por Dios que interceda por ellos y así buscar la protección de Jehová. Confiaron en la gracia y misericordia de Dios y la fidelidad de su intercesor. Oh, cuán grande diferencia podemos encontrar aquí y en el otro capítulo. Cuán grande diferencia hace un corazón que teme realmente al Señor. Entonces Samuel ofreció un cordero en holocausto a Jehová. Gracias a Dios, hoy día podemos esperar vivir en la gracia y protección de Dios sobre la base de la sangre derramada del Cordero de Dios. Hebreos 4:14 nos dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como leemos esta cita en Hebreos 4:16. La victoria sobre los filisteos registrada en este capítulo muestra que la derrota del capítulo 4 no fue porque el Dios de Israel fue débil, como pensaron los filisteos. La derrota anterior fue por causa de la falta de fe por parte de Israel. Después de su arrepentimiento, Jehová muestra su majestad usando los elementos de la naturaleza como armas en sus manos poderosas para así traer la victoria sobre los enemigos de su pueblo. Nada es imposible con nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Por tanto, cuando ponemos nuestra confianza en Él en fe y obediencia, es asegurada la victoria sobre los propósitos de nuestro enemigo. Leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y segunda de Crónicas capítulo 20, verso 15, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En 1 Samuel capítulo 7, verso 12, seguimos la lectura. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Ebenezer significa piedra de socorro, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel dedicó esta piedra como memorial, recordando así la fidelidad de Dios en darle socorro, y todo esto fue posible cuando Israel puso su confianza en Jehová. Aquella piedra literal fue figura de nuestra piedra de socorro que es Jesucristo. Leemos en el Salmo 61, verso 1 al 4. Verso 1, oye, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Verso 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Verso 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Nosotros también necesitamos recordar que el Señor es nuestra roca de socorro en cada batalla. Jesús se ha manifestado fiel y fuerte a nuestro favor muchas veces en el pasado. 1 Samuel capítulo 7, verso 14, en la continuidad de nuestra lectura, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios restauró a Israel lo que habían perdido durante su tiempo de desobediencia. ¡Qué infinita es la gracia de nuestro Dios! Leemos una cita en Joel capítulo 2, verso 21 a 27, cuando respondemos al llamamiento de Dios al arrepentimiento y clamamos a Él dejando nuestro pecado y volvemos a la obediencia. Él es fiel para restaurarnos por su gracia y misericordia a la comunión, bendición y recompensa que habíamos perdido en nuestra rebelión. Leemos en Joel capítulo 2, verso 21 al 27. Verso 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Verso 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Verso 24, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Si usted ha caído en el pecado y rebelión, no crea la mentira de Satanás de que no hay más esperanza para usted, porque eso no es cierto. Si hay un arrepentimiento genuino, hay oportunidad siempre. Es cierto que a veces hay cicatrices y consecuencias que duran esta vida por causa de nuestra rebelión, pero aún en medio de las tristezas de esta vida, podemos disfrutar una vez más la plenitud del gozo y paz que provienen de andar en comunión con el Hijo de Dios. En resumen, podemos dar de las lecciones de los capítulos 4 al 7. Dios será honrado y adorado por el creyente y el incrédulo. Dios no permite a sus hijos olvidarse de Él. Él envía la disciplina y el juicio para hacerles recordar de Él. Este juicio es la corrección de un padre amante que resulta en el bien de sus hijos, pero a veces es severo. Israel procuró poner a Dios en una caja y usarle como un encanto de buena suerte.
Cuando quisieron su bendición, trajeron la caja en su medio para que ella les diera victoria sobre sus enemigos. Cuando todo andaba bien, pusieron a un lado la caja y vivieron en pecado y carnalidad. Dios, en su amor, no permitió a Israel seguir con ese pensamiento. Los filisteos procuraron tratar con Jehová como cualquier otro ídolo, sin reconocerle como el Dios Todopoderoso. Dios quebrantó a su ídolo en su propio templo y mandó un juicio de plagas sobre los filisteos. Después, procuraron deshacerse de Dios por sacarlo fuera de su país, pensando que por fin terminarían de esa manera con la molestia del Dios de Israel. Se equivocaron. El Dios de Israel capacitó a su pueblo para vencer a los filisteos y romper su dominio sobre ellos. Los filisteos tuvieron que reconocer su derrota y que solamente Jehová es Dios. Qué privilegio es honrar al Señor Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Él es Dios y no hay otro, y nosotros hemos sido invitados a la comunión con Él. Somos identificados con el Todopoderoso. Si voluntariamente sufrimos con Él por vivir una vida de obediencia a su voluntad, seremos coherederos con el heredero de todas las cosas. Dios honra a los que lo honran. Él es Dios. Que le demos la adoración y sumisión que Él merece. Leemos en 1 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Proverbios capítulo 8, verso 17 al 21. Verso 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Verso 18. Las riquezas en la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Verso 19. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Verso 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de senda de juicio. Verso 21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Qué gran bendición es su palabra, que seamos realmente agradecidos en todo y demos siempre la honra al Señor en todos nuestros caminos. Que el Señor bendiga a todos rica y abundantemente. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.